obligaciones de hacer, acá las posibilidades son las siguientes. Cuando yo estoy obligado a una prestación de hacer, ¿de acuerdo? Acá las posibilidades son las siguientes: que el deudor cumpla plenamente. Si el deudor cumple plenamente con lo estipulado en el contrato, en el acto jurídico, no va a haber ningún problema. El problema se va a dar en los siguientes casos. ¿Cuándo? Cuando el deudor cumpla tardíamente. Cuando el deudor cumpla defectuosamente. O cuando el deudor cumpla o incumpla, según sea el caso, parcialmente. Aquí hay rochas. Acá va a haber problemas. No cuando cumple plenamente. Ahora, de acuerdo a lo que hemos visto en teoría del riesgo, si cumple tardíamente, si cumple defectuosamente, si cumple parcialmente, eso depende, o el cumplimiento depende, según sea el caso, puede ser por culpa del acreedor, por culpa del deudor, ¿no? Sin culpa de las partes, etc. Y en ese sentido vamos a retomar el 1150. Entonces ya le explicamos eso, ¿no? O sea, está prohibido ejercitar la violencia sobre la persona. A lo sumo le podemos exigir. Si no quiere, pasamos a la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente opción? Bueno, si tú no quieres o no puedes, entonces dispón que un tercero cumpla por ti. Y tú págale. Es la típica en las construcciones. Oiga, maestro, termine pues el cuarto que ya hemos pactado. Sí, pero ¿sabe qué? Le voy a ser honesto, ya ahorita me acaba de salir una nueva chamba. Oiga, ya pues no se pase, ya falta poco. Bueno, pues uno de sus chulis, mándelo pues para que termine de lucir, para que pinte. Ya está bien, no hay ningún problema. Sí, señor, no se preocupe. Y ojo, como dice acá, ¿usted quién paga a ese tercero? El deudor. Claro, yo no tengo por qué pagarle, por eso le estoy exigiendo. Claro, de ser el caso, pues se pondrá por escrito y se dejará constancia de eso. Pero eso depende del interés o no que el acreedor tenga respecto del cumplimiento. Si el deudor cumple plenamente de acuerdo a lo pactado, no hay problema de ningún tipo. Acá no hay inconveniente. El problema va a ser cuando cumple tardíamente, cuando cumple defectuosamente o cuando cumpla parcialmente, ¿no? Hay dos situaciones en las cuales el código no se aplica. ¿Qué pasa cuando el deudor cumple en exceso? O sea, cumple más de lo pactado. ¿O qué es obligación de hacer? ¿O qué sucede cuando el deudor cumple antes del plazo? Código. Uno es antes, no tardíamente. Miren, sino es antes. Lo hago antes. Y la otra, prematuramente, antes del tiempo. Y la otra, no lo hago plenamente, sino lo hago en exceso. Doy más de lo que debía haber dado. Normalmente, comúnmente, si lo hago antes o lo hago en exceso, si no causa perjuicio, no pasó nada. Pero si es que este exceso o esta anticipación, de acuerdo a las circunstancias, puede generar perjuicio, entonces es equivalente a ser como si fuese una situación defectuosa.
Pongamos un ejemplo que aparece. A mí me han contratado para dar un concierto, si fuese cantante, de 8 a 10 de la noche. Pero, porque tengo otro compromiso, arranco no a las 8, sino arranco a las 7. Pero resulta que las entradas no se han vendido con anticipación, sino las entradas se están vendiendo recién en ese momento. Entonces la gente en común está noticiada que mi espectáculo arranca a las 8. Pero a mí se me ocurrió hacerlo a las 7. Como consecuencia de ello, ¿qué ha pasado? Ha habido poca gente que ha estado interesada y que ha estado en contacto conmigo. Entonces eso le ha ocasionado un perjuicio a esa persona. Puede ser que sea en exceso. Mi concierto fue de 8 a 10, pero tanto me quieren que otra, me quedé hasta las 12 de la noche. Pero a las 12 de la noche, supongamos, el acreedor ya tenía pactado, ¿qué cosa? Entregar eso o emplear este mismo local para otro espectáculo, el cual no se pudo realizar porque yo en exceso me he excedido 2 horas más en el concierto. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasaba? La gente no ha salido del espectáculo por escucharme cantar, pero afuera hay un montón de gente que está esperando por entrar para ver el nuevo evento. 3 opciones. Primera, le obligo, le conmino a que lo haga. La otra, no puedo obligarlo físicamente, no puedo compelerle físicamente, entonces sí puedo exigirle que busque un tercero para que lo haga en su reemplazo a su costo. Si eso es así, no hay ningún problema. La otra opción es, bueno pues, si no quieres, si no buscas a un tercero, entonces depende del acreedor. ¿Pierdo interés? ¿Mantengo mi interés o ya no lo mantengo? Depende de las circunstancias. Lógicamente, si se trata de una casa, sí tengo el interés. Pero ¿qué pasa si es que yo te he contratado como sastre o una mujer loco te ha contratado como modista para el traje de novia o como el terno de matrimonio? Si no lo haces en la fecha, ya me importa un comino que lo hagas después. ¿No es cierto? Porque ese vestido de novia ha sido exclusivamente para este evento que ha tenido directa vinculación con una fecha y una hora determinados. Es como igual si yo te contrato para un buffet. ¿No? No, está bien, me demoré, pero ya lo hice. ¿Cuándo lo has hecho? ¿El día siguiente? ¿Para qué quiero el día siguiente? Si el tono, la fiesta fue el día de ayer, ya no lo necesito para ahora. No lo necesito para ahora, yo lo necesité para ahora. O sea, ¿de quién depende para tomar la determinación de ya no tenerle atención cuando es tardíamente, cuando es defectuosamente o cuando es parcialmente? ¿A quién es? Al acreedor. Por eso recuerden que el acreedor tiene la voz cantante y sonante en este tema. Bien, entonces vamos al 1151. Si no se hace por culpa, si no se hace por culpa del deudor, entonces hemos visto que el deudor o bien exige que lo haga, o bien le conmina que busque un tercero para que lo haga a su costo. Eso se aplica cuando es tardía, defectuosa o parcialmente, pero en una situación donde hay una culpa del deudor pero reducida, ¿cierto? O sea, más o menos el equivalente de dar por resuelta la obligación. No me interesa. O sea, yo quiero tú quieres un vestido de novia, ¿qué? ¿Te interesa la falda nomás? Completo. Yo he contratado para que me hagas un buffet para 500 invitados. ¿Y qué? ¿Me traes bocaditos para 100 puntas? ¿Qué es eso?
cuenta? Malas. Depende, ¿por qué? Porque es defectuoso. Entonces, puede ser que yo he detectado que yo te he contratado para un contrato de obra, ¿para qué? Para que me construyas un edificio por departamentos de 8 pisos o de 5 pisos. Y veo que tú has construido parcialmente 4 pisos. Y chequeo que encima lo has hecho defectuosamente, que las bases son malas y que si sigues construyendo otro piso más, tratando de cumplir una prestación que no solamente es parcial, sino es defectuosa, dense cuenta, o sea, acá se puede juntar algo que es defectuoso y es parcial. Puede ser completo, pero puede ser tardío. ¿No es cierto? ¿No? Puede ser completo, pero defectuoso. Acá es ¿de acuerdo? Acá hay la combinación de situaciones. Entonces, no me conviene, es más, no me convendría a mí bajo ningún punto de vista exigirte que tú lo sigas construyendo porque vas a seguir construyendo una cochinada. O peor, que traigas a un tercero para que sigas porque en esa construcción, en erigir el siguiente piso se va a caer todo. Entonces, ¿qué hago? Inciso tercero, ¿qué dicen? Exigir al deudor la destrucción de lo hecho o destruirlo por cuenta de él si le fuese perjudicial. La doctrina entiende que esa destrucción de lo hecho tiene que hacerse con indicación judicial, a fin de que se deje plena constancia de la necesidad de destruir lo que está defectuoso. Porque si lo haces de manera privada con un tercero, es posible que se pongan de acuerdo para inflar los precios o los costos de esa destrucción. Por ejemplo, está bien construido. El problema es que está parcialmente y obviamente también es tardíamente, porque en el plazo que hemos quedamos en 4 pisos, ¿está claro? Pero el plazo se cumplió en exceso, está bien construido, pero me has construido 3. Si tengo interés, entonces doy por cumplida la prestación, pero exijo la reducción proporcional de la contraprestación. Está bien, yo te pago, pero no te pago completo como hemos pactado por el edificio de 4 pisos. Tengo que reducirte proporcionalmente en función del valor de los 3 pisos que efectivamente tú has construido. Por eso que quiero que entiendan que estas características pueden y deben combinarse. El artículo anterior se refiere al incumplimiento total, ¿no? Este artículo está viendo el incumplimiento parcial, ¿no? Y siempre partiendo del presupuesto básico. ¿A quién le echamos la culpa? Al deudor. ¿De acuerdo? A él le echamos la culpa. ¿Y a título de qué? Porque ya lo hemos adelantado, a título de culpa leve. Y que los artículos acá en este punto, cuando hablan de culpa, se están refiriendo en términos amplios tanto al dolo, como a la culpa inexcusable, como a la culpa leve, los cuales son 3 niveles diferentes, distintos, que van a incidir en la cuantificación de la indemnización. Siguiente artículo.
Pero la indemnización es consecuencia de la acreditación del perjuicio ocasional. En el caso de la obra es evidente. ¿Por qué? Porque si tú cumples tardíamente, defectuosamente o parcialmente, yo ya tengo normalmente estos edificios, estas edificaciones, yo las tengo comprometidas a futuro con terceros, ¿no? Los cuales, por ejemplo, ya me han pagado anticipadamente sus iniciales, ¿no es cierto? Y que lógicamente en su momento me van a exigir a mí que cumpla con entregarles el departamento conforme hemos pactado, ya concluido, con todos sus acabados, de acuerdo al contrato que se le dé con ellos. El problema es que yo a su vez tengo problemas con quién, con mi deudor, el cual no me los entrega a tiempo. Entonces eso me va a generar problemas con los terceros, con quienes yo ya me he comprometido respecto de esas edificaciones, porque eso es lo más común en esos casos. Y puede generar que a su vez también resuelvan el contrato, ¿no? Que a su vez me exijan las contraprestaciones, que a su vez me demanden también a su vez indemnizaciones por los daños que yo a su vez a ellos les puedo haber causado. O sea, es toda una cadena causal. También hasta me pueden denunciar penalmente y todos esos gastos, abogados incluidos, finalmente tengo que hacérselos pagar ¿a quién? Al deudor que incumplió totalmente, cumplió tardíamente, cumplió defectuosamente, cumplió parcialmente. Estamos en obligaciones de hacerlo. Pero la indemnización no es obligatoria, es cuando se verifique ese daño. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? O sea, no es que automáticamente, no. Es algo que tienes que demostrar y verificar. Entonces, estamos frente a lo que se llama las pretensiones que son conjuntivas, ¿no? Son pretensiones que se acumulan, que pueden perfectamente tramitarse en forma conjunta. Eso nos lleva, creo, vayamos al 1999 o 2001, vamos viendo. Prescripción y caducidad. A ver. Eso nos lleva a ver los plazos. ¿Cuáles son los plazos? Plazos de prescripción, la acción personal, la acción real, la que nace de un ejercicio y la de la unidad de acto jurídico, la acción de daños y perjuicios derivados de las partes de la acción de acto simulado. A los 3 años la acción por el pago de remuneraciones, como con un vínculo no laboral, pero de remuneración. Y bueno, a los 2 años la acción de anulación, revocatoria, la acción indemnizatoria. 2 años la acción indemnizatoria. Estamos hablando del 2001, inciso cuarto. Acción indemnizatoria. Y esa pregunta muy interesante nos lleva a un consejo cuando uno ejerce por la carrera. ¿Cuál es ese consejo? Lo primero que tienen, o mejor dicho, lo primero que tienen que ver conjuntamente con el análisis del caso es ver los plazos que tienen ustedes de prescripción o de caducidad del proceso que potencialmente puede ser suyo. Porque a veces uno se emociona, analiza el caso, lo estudia, está a punto de hacerlo y de pronto se olvida lo más importante, de verificar si es que está dentro de los plazos para que lo pueda hacer virtualmente, pues exigirse o no. Pero ustedes siempre vayan al libro de prescripción y caducidad y ahí chequeen los plazos y en función de los medios probatorios, chequeen los plazos respectivos para que pueda hacer viable la solicitud o la demanda que estén planteando. Quiere decir que ha intervenido un tercero, porque si interviene en la naturaleza no hay nada que hacer. Acá hay intervención de un tercero, ¿de acuerdo? Acá hay intervención de un tercero.
¿qué pasa? ¿Qué hace el acreedor en ese supuesto? Cuando dice, oye, ¿por qué te has demorado? Determinado a tiempo, hermano, porque ¿sabes qué? Hay una escasez mundial de fierro. Hay una escasez mundial de porcelanatos, hay una escasez, o al menos nacional, de tales elementos, de cemento, de fierro, de algunos elementos que son necesarios para la construcción, que no lo hemos previsto en su momento. Por eso es que he terminado tardíamente. ¿Por qué los he hecho defectuosamente? Ahí viene el tema, ¿no? Porque a su vez mi proveedor me engañó. Me estuvo proveyendo de bienes de buena calidad y constantemente yo en la confianza que tenía, porque él me proveía de estos bienes, resultó que varios de ellos con el transcurso del tiempo resultaron siendo defectuosos, por eso es que tenían resultados mal, parcialmente, por culpa de un tercero. ¿Qué sucede? ¿Qué hace el acreedor ahí? 1151, inciso 2, 3 y 4. O sea, ¿qué hace ahí? No ejecutar la prestación, ¿qué más? Exigir al deudor la destrucción de lo edificado o hacerlo a cargo de él, ¿qué más? O aceptar la prestación con cargo a exigir la disminución en la contraprestación. Queda resuelta, no es culpa mía, bueno, no es culpa tuya, dice el acreedor, pero tampoco es culpa mía, tampoco te pago la contraprestación porque se resuelve, perfecto, está ahí, ¿qué más? Sin perjuicio de su derecho de exigir el pago de la indemnización que corresponda. Claro, esa es otra cosa, pues, porque está bien, no es culpa tuya, pero ahí viene el asunto, pues, pero a la vez me has causado perjuicio. Pero no es culpa mía, sí pues, pero hay una presunción. ¿Cuál es la presunción? Que el deudor es responsable, es culpable. Pero esa indemnización es si es que se logra demostrar, porque si no se logra demostrar no hay nada que hacer. Pero ahí hay que tener cuidado con el otro párrafo, ¿ah? Pero ojo, es cuando es sin culpa del deudor. Porque si es por culpa del deudor y ya el acreedor lo intimó en mora, este segundo párrafo resultaría totalmente injustificado. O sea, ahí ha faltado una precisión ahí. ¿Qué pasa si es que el acreedor intima en mora? ¿Qué es intimar en mora? Es cuando el acreedor intima o comunica a su deudor de que ya venció el plazo para cumplir la prestación. El típico ejemplo, cuando nos llega a las casas los avisitos, ¿no? Fulanito de tal se le comunica que su recibo ya venció. Se le pide por favor que en la brevedad posible proceda a pagar, ¿no? A fin de evitar que le incrementemos los intereses. O a veces esas comunicaciones son vía teléfono. ¿No es cierto? Señor fulano tal, sí, le llamamos del banco RIPE, por favor, mire, hemos verificado que la cuota de su préstamo ha vencido el día 31 de agosto y ya estamos 1 de agosto. Sí, señorita, la verdad es que todavía no me deposita. Bueno, pues señor, dígame cuándo pues usted para anotarlo, para no recargar los intereses. La intimación en mora implica ¿qué cosa? Una combinación al deudor para que cumpla y que tiene mucho que ver cuando ya se han pactado, por ejemplo, los intereses. Porque en el caso de dinero, como hemos visto el día de ayer, se pactan dos tipos de intereses. Se pacta el interés compensatorio por el hecho de que yo, como en un mutuo dinerario, te entrego. Miren, ahí es algo muy importante y aprovecho. El dinero que yo te presto es mío. Tú me dices, préstame por favor 1000 soles.
Yo te digo, está bien, pero ¿sabes qué? ¿Cuánto tiempo necesitas? 1000 soles yo te pago en 2 meses. Sí, pues, pero tienes que compensarme por ese dinero. Porque esos 1000 soles en mi poder yo hago maravilla, yo gano 200 lucas. ¿No? Soy el rey Midas, no todo lo que toco lo convierto en plata. Pero bueno, ya porque mi amigo, mi amiga, bueno, mira, solamente te voy a cobrar 100 soles de interés mensual, 10%, pero mucho, bueno, ya 50. Como tú quieres a 2 meses, ¿estamos de acuerdo? Entonces te voy a cobrar 50 soles de interés por mes. Entonces, yo ahorita celebramos el contrato de mutuo dinerario, porque el mutuo es entrega, intercambio de bienes de la misma especie. Muy bien, te doy dinero, tú me das dinero. Ahí hay un tema que es muy usual el error. El dinero que yo le estoy entregando a ella, ¿de quién es? ¿De ella o mío? Por eso le estoy preguntando. Yo soy el acreedor. Yo le presto a ella, mire cómo dice, préstame, te presto. Me devuelves, ¿ah? Ya no van a ser 1000 soles, son 1100 por interés compensatorio. Ah, y si tú de cada 2 meses me estás demorándome, te voy a cobrar un 2 o 3% por interés moratorio, o sea, es un concepto adicional por la demora. Entonces, pero yo a esto quiero llegar. En un mutuo, el dinero que yo le he entregado a ella, ¿de quién es? ¿Mío o de ella? ¿Ah? Es de ella. Los 1000 soles son de ella. Porque yo le estoy intercambiando un bien de una característica, dinero. Lo que va a ser mío va a ser otra suma de dinero que no va a ser 1000 soles, porque también podemos pactar un mutuo dinerario sin interés. Lo que va a ser mío son 1100 soles dentro de 2 meses. Pero yo cuando le desembolso el dinero, cuando el banco o la financiera nos presta a nosotros, el dinero desembolsado es de propiedad del deudor. ¿Está claro? Porque tenemos no es mi dinero, y decimos, ¿no? Oye, es mi dinero, ¿cuándo me pagas? Pues oye, yo te di 1000 soles, los 1000 soles son míos. No, no es así. Los 1000 soles que me entregaste son míos. Y son tan míos que yo dispuse de ese billete. Porque si no fuesen de ella estaría obligada a mantener los 1000 soles guardados, intocables, inviolables. Pero no es así. Yo los 1000 soles que le he dado a ella lo he empleado, no sé, para comprar los útiles de su hijo, para comprar un televisor, para comprar un colchón, para comprarse un artefacto. Es asunto de ella. ¿Qué pasa cuando intimamos en mora? Ella es la deudora. Tienes que hacer, porque el dinero es un tema de edad, tienes que hacer. Muy bien, pues vas a hacer, pero ella se demora. Y después de la demora, sobreviene la imposibilidad sin culpa de ella. Por el solo hecho de haberle intimado en mora, ya de por sí yo tengo el derecho de eventualmente exigirle un pago indemnizatorio por haberse demorado, por no haber sido ella diligente y oportuna en el cumplimiento dentro del plazo de la prestación. Aunque no haya sido su culpa el no poder cumplir, pero por el solo hecho de haberle intimado en mora, ya la fregué, está obligada. Por eso es que es muy importante la intimación en mora de manera oportuna, porque a partir de allí corren intereses, a partir de ahí se generan las responsabilidades por indemnizaciones. Lo común es que el acreedor intime en mora al deudor, pero también es posible y factible que sea el deudor que
mora al acreedor. Entonces, cuando dicen que están intimando en mora, después, ¿no? Que después de haber sido intimado en mora, el deudor es, ¿no? ¿Qué dice? El deudor no, resulta la imposibilidad sin culpa de él, aún así es responsable, ¿no es cierto? Es responsable por los daños y perjuicios, por esa razón. O sea, el hecho de no haber cumplido su prestación oportunamente ya lo hace pasiblemente, potencialmente, de responder por los eventuales daños que se pudieran haber tenido. Eso nos lleva a una conclusión, que en la medida de lo posible no hay que ser oportunos en el cumplimiento. ¿Está claro? Queda resuelta, porque la culpa es del acreedor. ¿Dónde se deja constancia de la culpa del acreedor? Cuando el deudor lo intima en mora, pues. Porque si tú eres deudor y no lo intimas en mora, las presunciones siempre van en contra tuya. Esa es otra enseñanza que tienen ustedes que tener. Cuando ustedes o sus clientes son los deudores y quieran cumplir oportunamente dentro del plazo, por eso es importante el tema de acto jurídico que ustedes vieron el plazo. ¿O no es cierto? Ahí viene la importancia de la... Miren cómo se vincula acto jurídico, ¿no? Con los bienes, ¿no? En este caso, bienes que se puedan hacer. Miren, ¿ah? Entonces, yo he quedado en confeccionarte, ¿qué cosa? Yo soy pintor y yo tengo que hacer, pues, un cuadro tuyo. Pero tienes que posar para mí, pues. ¿O no es cierto? Y hemos pactado y me has pagado un adelanto y me has dado un plazo para cumplirlo. Pero si yo hemos quedado contigo en varias oportunidades para que poses para mí, o ya sea yo irme a tu domicilio, o tú venir a mi taller, ¿no? Cualquiera de las dos, y no cumples, ¿cómo Michi voy a pintar? ¿Cómo Michi voy a cumplir con la prestación? ¿De quién dependerá eso? ¿Es culpa de quién? Del acreedor. Pero frente a un proceso judicial donde la presunción siempre va en contra del deudor, ¿cuál es el único medio donde el deudor puede acreditar que la culpa no es de él, sino es la culpa del acreedor? Con la intimación en mora. Lo intimas en mora. Oye, ¿sabes qué? Deja de moverte, pues, compadre. Necesito que fijemos una fecha. Yo te cito para tal día, tal hora, tales días, con tales fechas, y tienes que ir a mi taller, o yo voy, pues. Porque puede ser que para esa fecha resulte de que el cargamento del material para hacer la escultura, para hacer el cuadro, ya no esté materialmente disponible. Hay gente que se manda a hacer vestido de novia, pues, con encajes, con elementos que solamente los compras en Europa, pues, ¿no? Y eso tiene que venir de allá. Puede haber una situación que impida que llegue ese cargamento acá y haga imposible de mi parte a cumplir con la prestación. ¿Se dan cuenta? Pero la culpa es de ¿quién? Del acreedor. Oye, no llegas a posar. Quiero hacerte, y hemos quedado en que yo voy a hacerte la escultura, por ejemplo. Pero el mármol, ¿qué quieres? Es un mármol de Carrara que viene de Italia. Y acaban de comunicar que todas las canteras de Italia van a cerrar indefinidamente porque hay escasez de ese material. Han limitado estrictamente la exportación de ese mármol. Y hemos pactado que la escultura que tengo que hacer es de Carrara. Lo que pasa es de que justo cuando disponen que ya no haya, en ningún momento has posado para mí para hacer el modelo, pues. Porque se puede querer hacer un modelo, ¿no es cierto? Para empezar a esculpir, pero no lo has hecho. ¿De quién es la culpa? Tuya. Porque si en tu momento tú venías y yo hacía el modelo, en ese entonces no había esta restricción, yo podía pedir ese material y con ese material lo hacía, y al hacerlo cumplía perfectamente.
¿Cuáles son las reglas? La Constitución memora debe hacerse en cualquier circunstancia donde el deudor, ¿no? donde el deudor esté en la opción de exigirle al acreedor comportamiento. Recuerden ustedes, y les hago recordar nuevamente, que el tema de obligación es altamente complejo. No se trata única y exclusivamente de que uno sea comprometido a un comportamiento X que se describe en el contrato, sino que la obligación va además a comportamientos conexos, no descritos en el contrato, pero que se entienden que deben ser asumidos. ¿Sí me dejo entender? O sea, es mucho más complicada la cosa. Si estamos pactando que tú te estoy contratando para que me cambies el piso de mi casa, es evidente que tengo que dejarte que entres. ¿O no es cierto? ¿Qué objeto tiene que te contrate para que cambies el piso de mi casa y no te deje entrar? Porque tú como deudor eres el obligado. Y el otro va a decir que nunca quiso pagar. Por eso es que la intimación en mora en cualquier tipo de obligación es fundamental para salvar tu responsabilidad, uno, para tener derecho a la contraprestación, dos, y eventualmente, de ser el caso, hasta exigir una indemnización. O sea, eso ténganlo presente. Cuando ustedes tengan que cumplir la prestación de cualquier tipo y ven que el acreedor se hace el sordo, se hace el descuidado, no se duerman en sus laureles e inmediatamente vean la manera como dejar constancia de su interés y consignen el pago. ¿Qué más? Supongamos, ¿no?, que el deudor, ¿no? O sea, yo intimé en mora al acreedor. ¿Así estamos de acuerdo? ¿No? Intimé en mora al acreedor. Perfecto. Entonces, no quiere recibir la escultura. ¿Hasta ahí? Entonces, yo la tengo, pero ni sonso, yo la he asegurado contra todo riesgo, esta escultura. Lo intimé en mora, pero lo he asegurado contra todo riesgo. Y por ahí, pues, cae un rayo, ¿no? Lo roban, viene alguien y por mirarlo mejor le mete un cabezazo y lo destroza. ¿Sabe Dios? Un millón de cosas pueden pasar. Pero ¿qué resulta? Yo tengo derecho a la contraprestación, porque él no cumplió, no quiere recibirme. Pero ante este evento, que es ajeno a mi voluntad, ya resulta imposible cumplir. Pero yo voy a recibir un billete del seguro. Entonces, allí viene el tema. ¿Cuánto es la contraprestación? 8.000 soles. ¿Cuánto es el seguro? 3.000. No es justo que yo como deudor cobre 3.000 de acá, cobre 6.000 de acá y tenga 9.000 cuando realmente lo que yo debía haber tenido son 6.000. Eso implica un enriquecimiento indebido. Por eso es que la ley también, para evitar esas situaciones, dice: si el deudor se ve beneficiado por estas circunstancias, entonces, y recibe un billete, entonces la contraprestación a la cual está obligado el acreedor tiene que reducirse en proporción. ¿Cuánto me debes? 6.000. Recibes de acá 3, entonces tú ya no me pagas 6, sino me pagas 3. Para 3 con 3, 6 es lo que me debes.